con ramas del derecho con la que mayor acción va a tener el notario. Y empiezo entonces con el derecho civil. El contenido del Código Civil puede demostrarnos que su mayor y estrecha relación con otra rama del derecho es con el derecho civil. Es desde el principio, si ustedes miran en el tema del libro número 1 de las personas y de la familia, en el libro número 1 vamos a encontrar el accionar que tiene el notario. Y aquí se relaciona con la capacidad de ejercicio en el artículo 8, se adquiere por la mayoría de edad. ¿Quién sino el notario el que debe de calificar esa capacidad de ejercicio, esa mayoría de edad de la persona que va a comparecer, que va a otorgar un instrumento público, una escritura pública, que va a hacer constar o relacionar hechos en un acta notarial? Pues tiene que calificarse tal y como lo dice el artículo 5 del Código Civil, que dice: quien constante y públicamente utilice nombre distinto al que se encuentre inscrito en su partida de nacimiento o en el registro civil respectivo, podrá identificar su persona y lo hará constar en escritura pública, tal y como lo dice el artículo 5. Y digo, ¿quién es el único funcionario autorizado para faccionar y autorizar una escritura pública? Es el notario. Por eso, de la participación que va a tener el notario en estos temas del derecho civil. Luego, cuando hablamos ya de la familia, venimos con un tema muy importante como lo es el matrimonio, ¿verdad? Esa institución civil por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, el auxilio mutuo, la procreación, y eso se encuentra contenido. Y luego dice, creo que es el artículo 97, los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio somos los notarios, los ministros de culto y los alcaldes y concejales. La Constitución Política, artículo 47, también nos faculta a nosotros, y ese es el tema del matrimonio. Y del matrimonio se genera el régimen económico del mismo, sus capitulaciones matrimoniales, cómo se cristalizan en el acta notarial del matrimonio o en la escritura pública. Y son obligatorias cuando el varón fuere extranjero y la mujer guatemalteca. Y esos temas son los que el notario tiene que conocer del derecho sustantivo civil para los efectos del faccionamiento de sus instrumentos. Viene el tema de la unión de hecho, que el notario la puede hacer constar en escritura pública o a través de un acta notarial. Viene el tema muy importante, ¿sí? Cuando hablamos y el contenido del mismo es actuamos en representación legal, pues es el notario, ¿verdad? Es el notario el que tiene que calificar esa representación legal. Pero aparte de calificar, también tiene que conocer y saber de la patria potestad que los padres no pueden disponer de los bienes de sus hijos menores de edad. Tiene que conocer eso el notario, porque el notario tendrá que calificar que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley y a juicio de él. Y si un menor de edad es propietario de un bien inmueble, el padre, sin autorización judicial, ¿sí?, previa, no puede disponer de esos bienes del menor de edad. Y así vamos a encontrar dentro de lo de la familia, las personas y la familia, vamos a encontrar importante actuación notarial, ¿sí?, bien estrecha con el tema del derecho civil. Y luego vamos con el libro número 2, ¿verdad? Los bienes y la propiedad. Aquí y demás derechos reales. Aquí viene el tema de los bienes. Viene el tema de la usucapión, ¿verdad? Viene el tema de la copropiedad, el tema de los linderos, el tema que vamos a ver sobre los derechos reales, la hipoteca, las cédulas hipotecarias, la prenda.
Esos temas que son tan importantes en el tema del derecho civil. ¿A quién más no le va a corresponder la división de la cosa común? Recordemos que nadie está obligado a vivir en copropiedad. Cuando voluntariamente o aún extrajudicialmente fuera obligatorio y necesaria la división de la cosa común, será el notario partidor o el notario que involuntariamente los copropietarios desean pues dar por extinguida la copropiedad, será el notario a quien le corresponde ese tema. Cuando hablamos de la subhipoteca, cuando hablamos ya les comenté, de la hipoteca y todos esos relacionados a los bienes, ¿a quién le va a corresponder la actuación notarial? Es al notario, ¿sí? Y posteriormente viene la sucesión en el libro tercero, que es la sucesión hereditaria. Importante, ¿verdad? Libro tercero. Nosotros ahí tenemos participación estrecha. Ya lo vamos a ver en el procesal civil y mercantil cuando hablemos del tema de la sucesión hereditaria, o sea, la extrajudicial, o sea, la que lleva el notario, es ante el notario. Pero aquí la importancia de la sucesión hereditaria, recordarán ustedes cuando yo hablé del tema sobre el tema de los testamentos y donaciones por causa de muerte, artículo 42, artículo 43, artículo 44, esos son los requisitos mínimos que debe contener un testamento, que debe contener una donación por causa de muerte. Heidi Lemos, muchas gracias. Yo dije que 97, perdón, me equivoqué. Es el artículo 92 y el artículo 47 de la Constitución y el 92 del Código Civil, donde establece que funcionarios estamos autorizados y facultados para celebrar el matrimonio. Gracias, Heidi, por su comentario y por su observación que en este momento es muy oportuna. Les decía entonces, ese es el tema de la sucesión hereditaria. El notario tiene que conocer, ¿verdad?, los testamentos común, el abierto y el cerrado. Ya lo platicamos en el tema del abierto y el cerrado. Los que se hacen ya como los especiales, ¿verdad?, en artículo de muerte para el testamento militar. Esos son los temas de la sucesión hereditaria que el notario tiene que conocer. La importancia de ese artículo 977, si no estoy mal, les verifico ahorita el artículo 977 que dice: es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. ¿Qué significa ese tema tan importante, compañeros, en el tema de la sucesión hereditaria? La importancia de que el notario cumpla con todas sus obligaciones y formalidades del testamento, porque recuerden, y lo vuelvo a repetir, el testamento es mortis causa, su naturaleza jurídica es para después de la muerte. Hasta después de la muerte nos vamos a enterar que el notario no cumplió con la autorización del testamento, con todas sus solemnidades y formalidades, y puede ser declarado nulo. Por eso la importancia del conocimiento básico de las normas jurídicas, de que el notario tiene que tener esa relación directa con el derecho civil, porque tiene que conocer las normas sustantivas para poder aplicarlas en el instrumento público que corresponde. Ese es en el tema de la sucesión hereditaria. Y como les decía, dentro del tema civil también viene el libro 4. El libro 4 que se refiere al registro de la propiedad. Pero en el tema del registro de la propiedad, les decía, me voy a reservar ese tema cuando hablemos del derecho registral, porque tiene relación precisamente con el registro de la propiedad, donde nosotros, o sea, los notarios, tenemos más estrecha relación, es con el registro de la propiedad. Para los que nos encargamos de esa función notarial, ¿verdad?, precisamente, pues ya vamos a ver también el tema del registro mercantil, que es con el derecho mercantil, que ya lo vamos a hablar y lo vamos a comentar. Sí, todos los temas relacionados de los que yo les estoy hablando los vamos a ver en su oportunidad. Vamos a ver cómo se califica la representación legal, cómo se acredita la representación legal de un menor, qué calificación tenemos que haber, datos individualizantes de las personas, ¿verdad?, su estado civil, su nacionalidad, su profesión, oficio, comercio, el domicilio y todos esos temas tan importantes que más adelante los vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando en los puntos del programa y los temas que van a ir relacionados ya con la práctica y el ejercicio de la profesión. Bien,
Después tenemos del registro de la propiedad, pues tenemos el libro número 5 de las obligaciones, ¿verdad? Los contratos en particular y de las obligaciones. Este es un tema muy importante, compañeros. Nosotros tenemos que conocer los temas relacionados con los contratos. El artículo 1574 que me quiero referir, que lo estuve viendo hoy por la tarde con este tema tan importante de la relación con el derecho civil. El artículo 1574, miren lo que dice: toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, por documento privado, por acta levantada, pues. Pero aquí lo importante es el numeral 1 del artículo 1574. Y dice taxativamente que se puede contratar por escritura pública. ¿Y quién es el único funcionario que está autorizado para crear, ¿sí?, y darle vida y certeza jurídica a la escritura pública? Es el notario. Por eso dice, se contrata en escritura pública. Y luego el 1576 dice, los contratos, miren lo importante de esto, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Eso significa que todos los contratos que sean susceptibles a inscripción registral obligatoriamente deben de constar en escritura pública. Y el 1577, para terminar con estos artículos que se relacionan con los contratos, dice, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Me refiero a uno de ellos, el mandato, la renta vitalicia, la sociedad civil, la sociedad anónima. Esos son contratos solemnes porque deben de constar en escritura pública, porque además de ser susceptibles al registro de la propiedad, ya veremos el tema de que debe ser obligatoria su inscripción registral. Por eso hablamos entonces de estos contratos en particular, y luego pues tenemos dentro de esto los contratos como el mandato. Tenemos los contratos del mutuo, el comodato, el arrendamiento, tenemos el contrato de servicios profesionales, que ese sí en detalle lo vamos a conocer, lo vamos a estudiar, ustedes lo van a estudiar, se lo van a aprender, el contrato de servicios profesionales, que se genera precisamente del punto que se relaciona con la relación notarial, o sea, ese vínculo contractual entre el notario y el cliente. Y esos son de donde viene la importancia de poder concluir con ustedes que el derecho notarial con el que mejor relación tiene o con el campo de mayor accionar va a tener es con el derecho civil, porque de ese derecho sustantivo es donde precisamente se van a generar tanta actuación para el notario. Ya les dije, en sus 5 libros, si ustedes pues son curiosos en ver los 5 libros, en leer cualquiera de los artículos, van a ver que el notario tiene participación en la creación, en el hacer constar hechos o circunstancias que a él le consten, o los contratos que en particular él haya sido llamado para autorizar en su momento. Karen Gaitán, ¿cuáles son los contratos expresados solemnes? Los contratos, de acuerdo a lo que yo les decía en 1577, les digo, todos aquellos que deben de constar en escritura pública se les denomina contratos solemnes. El mandato, la sociedad civil, la sociedad anónima, la renta vitalicia. Y miren ustedes, en la ley del RIC, o sea, el Registro de Información Catastral, cualquier desmembración, cualquier fraccionamiento de inmuebles, dice, debe de constar en escritura pública como requisito para su validez. Y entonces aquí tendríamos que aplicar precisamente el tema del 1577, cuando dice, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes
¿Y qué significa calificados expresamente como solemnes? Significa, ¿sí?, que como requisito para su validez es que deben de constar en escritura pública. El mandato debe de constar en escritura pública, es obligatorio inscribirlo en el registro electrónico de poderes de la Corte Suprema de Justicia y como es susceptible a registro, debe de constar en escritura pública. 1576, el artículo anterior que ya les había mencionado. Por eso, compañeros, les digo la relación estrecha que tiene el derecho civil con el derecho notarial. Nosotros los notarios, de verdad, nosotros los notarios debemos de conocer el contenido de cada uno de los artículos que se refiere a esas normas sustantivas del derecho civil. Y ya les dije desde dónde, desde las personas, la familia, los bienes, derechos reales de garantía, derechos reales de goce, todo eso le corresponde, el uso, la habitación, el usufructo, eso, ¿cómo se constituye el usufructo? ¿Cómo se constituye la habitación? El uso, pues se va a constituir a través del contrato, y los contratos deben de, si va a ser un usufructo sobre el bien inmueble, lógicamente, pues tiene que constituirse en escritura pública, porque tiene que inscribirse y tiene que hacerse su anotación correspondiente en el registro de la propiedad. Por eso concluyo, compañeros, en decirles, la mayor relación con otra rama del derecho la va a tener con el derecho civil. Por eso es tan importante que conozcan ustedes los 5 libros y lógicamente pues con sus 4 civiles que han llevado, ustedes pues creo que ya conocen el tema de derecho sustantivo civil. Y luego, compañeros, tenemos la relación con el derecho mercantil. Yo les comentaba en la otra sección que en la institución o en la inmobiliaria donde yo asesoro, donde presto la asesoría jurídica, tenemos una división de derecho notarial y una división de derecho mercantil. O sea, tenemos la división de la rama mercantil y de la rama notarial. Y entonces yo me relaciono más con los temas de derecho notarial que con el derecho mercantil, pero lógicamente nosotros los notarios tenemos que tener el conocimiento que nos relacionamos mucho con el derecho mercantil. ¿Qué notario no ha sido requerido para la constitución de una sociedad anónima? Y su requisito para la validez, su requisito para su inscripción registral es que debe de constar en escritura pública. Y desde ahí, desde el artículo 17 del Código de Comercio, ya nos dan participación a nosotros como notarios y dice el testimonio de la escritura constitutiva. Y repito, cuando escuchamos nosotros escritura matriz, escritura pública, el único funcionario que está autorizado y que está facultado legalmente para crear la escritura pública es el notario. Y es que entonces aquí lo dice el artículo 17, el testimonio de la escritura constitutiva y el de ampliación o sus modificaciones deberá presentarse en el registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Eso significa, compañeros, la obligatoriedad que tenemos nosotros los notarios del cumplimiento de esa obligación que se va a generar por la creación de una sociedad anónima. Y luego viene la participación que nosotros tenemos también cuando creamos un acta notarial. Y vean lo que dice, formalidad de las actas en las asambleas. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Hay una modificación actualmente que ahora es obligatorio que esa acta notarial forme parte del libro de las actas de asambleas de los accionistas. Anteriormente el acta notarial se faccionaba, se hacía y pues podía quedar en el olvido o podía extraviarse. Ahora es obligación de los socios que esa acta notarial que el notario faccione debe de ser guardada en los libros respectivos. Y también en el tema de las asambleas, nosotros los notarios estamos facultados para presidir las asambleas de accionistas, sean totalitarias, ordinarias, extraordinarias. Dice, actuará como secretario de la asamblea el del consejo de administración o un notario.
artículo 147 del Código de Comercio. Y también saben ustedes que para los nombramientos de representantes legales, presidentes del Consejo de Administración, gerente general, administradores únicos, los que estamos facultados para hacer constar el nombramiento de un representante legal de cualquiera de las personas jurídicas colectivas, entiéndase una sociedad anónima, una asociación civil, una asociación de vecinos, una cooperativa, todos esos, sí, representantes legales, quien los hará constar en acta notarial, su nombramiento deberá ser el notario. La relación que va a tener con el tema del derecho mercantil. Y también tenemos ahí unos artículos relacionados con el protesto. Nosotros los notarios somos los que estamos facultados para autorizar el acta notarial de protesto cuando así proceda. El protesto lo hará un notario en acta notarial. Artículo 472. El protesto se practicará con intervención del notario, ¿sí? Y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Ahí lo dice claramente, el notario está obligado a faccionar el acta de protesto, ya sea de una letra de cambio, por falta de aceptación o de pago, ya sea por la protesto de un cheque y cualquier otro título de crédito de los que se establece y se determina aquí en el Código de Comercio. Y luego nos vamos a los contratos mercantiles, contratos, como yo les decía a ustedes, la apertura de cuenta corriente, que no es más ese contrato que el contrato de las tarjetas de crédito, esos trifoliares que firma o que firmamos nosotros cuando aceptamos una tarjeta de crédito. La función o actuación notarial se limita exclusivamente en esos trifoliares a legalizar la firma del usuario o del tarjetaviente, como le denominan, y del emisor de la tarjeta, que es la institución bancaria que presta esto. Tenemos también el tema de los contratos de edición, del contrato de hospedaje, del contrato de transporte y todos esos contratos que están contenidos en el Código de Comercio, que ustedes deberán saber que es el notario el que, a través del faccionamiento de las escrituras públicas que corresponden, es el que va a darle vida jurídica a esas declaraciones de voluntad. Por eso, entonces, también hablo del derecho mercantil, esa relación que tiene. No sé a qué artículo Claudia se refería. El 472, que es el que se refiere al tema del protesto, del protesto, ¿verdad? Donde yo les dije que había participación del notario, es correcto. Y luego el contrato de arrendamiento está contenido en el Código Civil, ¿sí? El de apertura de cuenta corriente es el que está contenido en el Código de Comercio, que les decía a ustedes, que es el contrato de la tarjeta de crédito, que es una apertura de cuenta corriente, ¿verdad? Así que el contrato de arrendamiento, Luding, ese es del Código Civil, y el contrato de apertura de cuenta corriente sí lo tenemos aquí en el Código de Comercio. El contrato de seguro también, ¿verdad? Es un contrato que, lógicamente, el notario, ¿verdad?, tendrá participación directa con el tema de las instituciones privadas que se dedican a los seguros. Bien, ya me refirieron el 472, que les decía a ustedes, tiene relación con el contenido del protesto. Y ahora voy a hablar de la relación con el derecho administrativo. Fíjense que con el tema del derecho administrativo es la obligación que tiene el notario de informar a las instituciones, a todo ese engranaje estatal, las instituciones públicas, la obligación que tiene el notario de informarle sobre el cambio de las titularidades de los derechos que se van dando en cada una de las instituciones. Entiéndase el tema más importante, y yo lo decía en la otra clase, el tema de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, que aquí esta dirección pretende tener pues concentrada, y digo, la mayor información con respecto a los bienes que cada una de las personas
tenga, o la cantidad de bienes que cada una de las personas tenga con su valor declarado en matrícula fiscal para los efectos, lógicamente, en el tema la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, como el tema del derecho administrativo, es básicamente para poder llevar el control de todas las personas que tienen sus bienes inmuebles y además el poder, todos lo saben, el poder extender la carencia de bienes. Hay un grupo de personas que quieren demostrar, que quieren, digamos, invocar el artículo 7, sí, si no estoy mal, el artículo 7 de la ley del impuesto del IVA, numeral 12, donde establece creo que es el artículo 12, numeral 7, donde establece quienes pueden gozar de la exención del pago del impuesto del IVA. Y entre ellos, pues, la declaración de que no tienen bienes y la demostración del mismo. Entonces, la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles lleva todo ese control, pero ¿quién va a modificarles ese control? Les va a hacer las modificaciones de la titularidad de los bienes el notario. El notario, por cada compraventa que haga, debe de informarle a la administración pública, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, el cambio de titular de la propiedad de un inmueble. Y también recuérdense ustedes, hace unos años atrás, desde hace unos años atrás, las municipalidades son las que cobran ese impuesto único, el impuesto único sobre inmuebles, el YUSI, y a ellos también les corresponde recibir los avisos notariales de los cambios de la titularidad de cada una de las matrículas fiscales, porque a quien le interesa es quien se ha desprendido de ese bien, quien ha vendido ese bien, le interesa que se dé el aviso que corresponde para que sea descargada de su matrícula fiscal ese bien inmueble y no le sigan cobrando el impuesto del YUSI que le corresponde. Las inmobiliarias son muy celosas en solicitarle, y si ustedes quieren, en alguno de los casos, en obligar a los notarios a que den los avisos correspondientes de las compraventas de las fincas filiales o de los apartamentos, cuando estamos hablando de la propiedad horizontalmente dividida, cuando estamos hablando de los residenciales o las lotificaciones. Porque si una inmobiliaria es propietaria de un inmueble que lo fraccionó en 300 terrenos para hacer 300 casas, los nuevos propietarios deberán ser, a través de los avisos notariales, como obligación dentro del derecho administrativo que tiene el notario, deberán de descargarle a esa inmobiliaria las 300 casas para que ya no le sigan cobrando a ellos el impuesto único sobre inmueble. Esa es la importancia, vital importancia para la administración pública, que el notario pues obligatoriamente cumpla con sus responsabilidades. Yo decía en la otra sección, dentro de un congreso que el tema era la ética notarial, se decía en las conclusiones que el notario debe ser ético para con sus colegas, para con sus clientes, pero especialmente para con la administración pública. Y ¿de dónde viene esa responsabilidad y esa ética? Es el cumplimiento de darle la información en tiempo y debida información a la administración pública del cambio de todo lo que suceda, ¿verdad? La EMPAUA, ¿verdad?, también necesita que se le dé el aviso correspondiente para que haga cambio de titular del propietario de un tercio o una media paja de agua. Así es, Eric Chávez, creo que sí, ahí vamos, Eric Chávez. Son los deberes que tiene ante la administración pública. Pues le agregaría, son los deberes de informarle a la administración pública de todas las obligaciones que se le generan a él por el fraccionamiento y autorización de los instrumentos públicos. Eso es precisamente la relación que va a tener con el derecho administrativo. Y yo decía también que la relación del derecho administrativo, ese triángulo administrativo, tributario y notarial, porque en el tema del derecho administrativo somos nosotros los notarios los que enteramos los impuestos que corresponden en la Superintendencia de Administración Tributaria. Nosotros recaudamos, nosotros sabemos qué contrato paga el impuesto del IVA, qué contrato paga el impuesto del 3% del timbres, y entonces somos nosotros los obligados a enterarle a la SAT
y ellos de darnos la constancia del pago del impuesto para que se pueda generar el documento que corresponde y poderlo inscribir en el registro. No, recuérdense que ese es un tema de ética profesional, la responsabilidad del notario de no quedarse con los impuestos, ¿verdad? De no decirle a sus clientes que es más alto o que tiene que pagar más impuesto. Es una responsabilidad dentro del derecho administrativo el cumplimiento del notario de enterar en la SAT los impuestos que él recauda correspondientemente. La ley de lo contencioso administrativo es el que va a ser aplicado en el tema de derecho administrativo. Es la ley de lo contencioso administrativo. Esa es la aplicación para el tema del derecho administrativo, ¿verdad? Los recursos que corresponden dentro del tema del derecho administrativo los van a encontrar ustedes ahí en esta ley que les refiero, ¿verdad? Ley de lo contencioso administrativo. A los apartamentos también se les cobra ese impuesto, por supuesto. Solo para que imaginen, la compañía o la inmobiliaria que va a construir una torre de apartamentos, que va a tener 20 apartamentos en 10 niveles, 2 apartamentos por nivel. El inmueble, o sea, la porción de terreno sobre la cual se va a construir tiene una cantidad valorada y ese es el valor matrícula fiscal. Pero cuando se empiezan a vender los apartamentos, lo que le interesa a la inmobiliaria es que le vayan descargando a él de la matrícula que le corresponde cada uno de los apartamentos que se van vendiendo. Y como eso se inscribe en el libro de la propiedad horizontal, entonces lo que va ocurriendo es que conforme se vayan vendiendo, se van a ir descargando, porque el propietario del apartamento 1B, ¿sí?, será obligado a pagar el impuesto que a él le corresponde como propietario del mismo. Es como, piensen ustedes, es como que fuera una casa, como que fuera un inmueble. Lo único que aquí se le denomina, pues, propiedad horizontalmente dividida, pero realmente lo que él tiene es una porción, ¿sí?, alícuota a lo que le va a corresponder. No va a tener porción de terreno, a menos del primer nivel, ¿verdad? Los dos primeros apartamentos, el 1A y el 1B, primer nivel, pues ellos sí estarán asentados sobre tierra, pero del segundo nivel en adelante, eso es tema de la propiedad horizontal. Pero sí, siempre se tiene que pagar impuesto al valor agregado de cada uno de los apartamentos que corresponden. Bien. Y por último, en el derecho registral, por último, ¿verdad? Me falta uno más. En el tema del derecho registral, hace un rato, hace unos 15 minutos les dije que me iba a reservar platicar del libro número 4 del Código Civil, que es el registro de la propiedad, por el tema del derecho registral. Fíjense que en el tema del derecho registral nosotros tenemos mucha relación con el derecho registral. Estamos obligados a inscribir en el registro de la propiedad todos los contratos, sí, que sean susceptibles a registro. Hay principios del derecho registral muy importantes, principios que se van, digamos, entrelazando con el ejercicio del derecho notarial, tales como el primero en registro es el primero en derecho. El primer testimonio de escritura pública que se presenta en el registro de la propiedad, que viene un segundo, y por esa razón es que se pone hora de ingreso del documento. Por el principio de primero en registro es primero en derecho. Si un testimonio entra a las 10:25 y el otro entra a las 10:26, el primero de los que se deben de registrar y el primero en derecho va a ser el primero en registro. Y ese es un tema particularmente importante para nosotros los notarios, porque tenemos la obligación de mandar los testimonios correspondientes a su inscripción registral, de tal manera que la importancia que tiene de lo más inmediato, con la mayor celeridad de poder ingresar los testimonios correspondientes. Y hay un artículo muy importante
en el tema del registro de la propiedad. 1129, aquí los compañeros, sí, Eric, si es en cuanto al derecho administrativo y el derecho notarial, los dos persiguen la seguridad jurídica. Bien, me quiero referir a aquí lo replican algunos compañeros, si me hacen favor para que les quede claro, 1129 del Código Civil, que se refiere a los temas relacionados al registro de la propiedad. Dice: en ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción que no hubieran sido razonados por el registrador. ¿Qué significa esto, compañeros? Que nosotros los notarios estamos obligados a que todo contrato contenido en escritura pública que sea sujeto a inscripción registral no va a ser recibido y admitido en tribunales o instituciones públicas si no llevan la razón del registrador donde se inscribió. Y de esa cuenta también en el Código Civil se los decía a ustedes que todos los documentos que deben inscribirse en los registros públicos deben de constar en escritura pública. Entonces, esa es la importancia en el derecho registral. Tenemos también el principio del tracto sucesivo en el derecho registral, ¿verdad? Ese principio del tracto sucesivo, que la segunda inscripción de dominio tiene que tener su antecedente, tiene que tener la importancia registral del número 1, el 3 del número 2, el 4 del número 3, su inscripción 5 del número 4, y ese es el principio del tracto sucesivo. Un principio del tracto sucesivo de importancia para el ejercicio nuestro, para el ejercicio de nosotros los notarios, el conocimiento de ese tracto sucesivo, porque nosotros estamos obligados ¿a qué? A verificar en los libros correspondientes, en esos folios reales ahora electrónicos, verificar el estado de la finca, si tiene hipoteca, si está libre de gravámenes, anotaciones judiciales, si la finca todavía tiene área para poderle desmembrar un par de fracciones más, si ya se desmembraron más de las fracciones que establece la ley sin la licencia municipal correspondiente. Todos esos aspectos registrales los tiene que conocer el notario y los tiene que ir a calificar, tiene que ir a estudiar la finca. ¿Sí? Es importantísimo que el estudio de la finca no se limite a ver la primera y la última inscripción de dominio. Hay que ver el antecedente histórico de la finca, de dónde proviene, cuál es la finca, digamos, que generó la creación de esa finca que se pretende vender, que se pretende hipotecar, ¿sí? Porque el notario es el que conoce ese tema de derecho registral. El notario es el que le dirá a su cliente: esta finca es perfecta para que usted la compre, porque no tiene gravámenes, no tiene limitaciones. Porque el que se obliga dentro de la escritura pública, de acuerdo a lo que dice la ley le obliga a que declare que sobre los bienes que vende, que se obliga, no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones. Y esa declaración va a ser producto de la instrucción y de la dirección que su notario le diga: esa finca la puede vender, esa finca la puede comprar, porque no tiene limitaciones, gravámenes ni anotaciones que le puedan perjudicar a usted sus derechos como comprador o que le vaya a perjudicar como vendedor para los temas efectivos del saneamiento por vicios ocultos o el saneamiento por evicción. Eric Chávez, muchas gracias por replicar ahí. Y lo copió, ¿verdad? Muchas gracias. Álvaro Robles, ¿qué leyes debemos tener a la mano en relación al derecho registral? En el tema del derecho registral, pues para mí la aplicación es todo el libro número 4. Ese es el libro número 4. Y también pueden ver, ¿verdad? El licenciado Alvarado Sandoval, Ricardo Alvarado Sandoval, que en paz descanse, un pues excelente catedrático de Derecho Notarial que acaba de fallecer. Él tiene también un libro que creo que se llama El Derecho Registral. Igualmente el doctor Neri Muñoz tiene un libro que se llama El Documento y el Derecho Registral. Ahí van a encontrar ustedes temas muy, muy importantes.
no recuerdo el nombre, pero el notario es de apellido Ramírez, Daniel Ramírez. Él es un operador notario operador del registro de la propiedad, que escribió sobre el derecho registral, haciendo observaciones y haciendo pues de mucho interés, temas de mucho interés con el derecho registral. Si no estoy mal, me atrevo a no equivocarme, pero si me equivoco, pues creo que es un poquito más, pero él no tiene menos de 20 años de ser operador del registro de la propiedad. Que valga esta palabra, ¿verdad? Con mucha propiedad. Daniel Ramírez escribe estos temas relacionados con el derecho registral. Él hace mucha relación de artículos contenidos en el Código Civil con el tema y la doctrina tratada en su libro de Derecho Registral. Así que para Álvaro Robles, la ley pues tiene que ser, en temas de derecho registral, tiene que ser el libro 4 del Código Civil. Pero si usted quiere pues ahondar más sobre el tema de derecho registral, pues le propongo esos 3 autores: Ricardo Alvarado Sandoval, doctor Neri Roberto Muñoz y Daniel Ubaldo Ramírez. Si no estoy mal, para los que ya les gusta el fútbol, había un portero de Argentina, creo que se llamaba Daniel Ubaldo Fillol, pero él creo que tiene ese nombre, Daniel Ubaldo Ramírez, de aquí del registro de la propiedad. Así que ese comentario les hago. Y por último voy a terminar con el derecho procesal civil y mercantil. También tenemos mucha relación con temas de derecho adjetivo, ¿verdad? Con normas de procedimiento. Me voy a referir a unos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero también quiero comentarles el decreto 54-77, que no me equivoco en decir, hace un par de días también falleció el doctor Mario Aguirre Godoy. Creo que ustedes lo conocen, él es autor de muchos libros. Participó en la creación del Código Civil de Guatemala y también generó muchas conclusiones y generó aspectos muy relevantes para la creación del decreto 54-77, que es los asuntos de jurisdicción voluntaria tramitados en sede notarial. Esos son aspectos que, les digo, cobra relevancia para el ejercicio del derecho notarial, porque son temas que están contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero que además están contenidos, pues con mucha igualdad, están contenidos en el decreto 54-77 del Congreso de la República, que, repito, son los asuntos de jurisdicción voluntaria que deben de ser tramitados en sede notarial. Y eso se refiere a patrimonio familiar, constitución de patrimonio familiar, determinación de edad, disposición para gravamen y bienes de menores de edad e incapacitados, la ausencia, el reconocimiento de preñez y parto. Esos son rectificaciones de partidas de nacimiento. Esos son algunos temas relacionados con el Código Procesal Civil y Mercantil que también ahí se encuentra. Y luego me refiero al artículo 35 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que el juez, a instancia de parte, podrá encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. ¿Sí? La verdad no recuerdo el evento de que el doctor Mario Aguirre Godoy lograra sobrevivir en la quema de la Embajada de España en 1980. Lo que sí recuerdo fue ese evento de la quema de la Embajada, sí lo recuerdo. Un par de compañeros míos pues estábamos en tal vez tercer o cuarto año de Derecho, un par de compañeros míos sí estuvieron ahí en la quema de la Embajada y que pues, desafortunadamente ahí perdieron la vida.
Pero la verdad no sabía ese evento, pero muchas gracias por recordarlo, ¿verdad? De esta situación del doctor Mario R. Godoy. Bien, y luego tenemos otro artículo muy importante de las notificaciones. Se recuerdan el 35, acabo de hacerle referencia a este tema. Y luego tenemos el artículo 71 del Código Civil, del Código Procesal Civil. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente. Esa es la importancia de este artículo, que nosotros los notarios podemos tener participación en las notificaciones. El mismo artículo 71 lo refiere de esa manera. Y otro artículo que no voy a ahondar mucho porque este es un tema del proceso civil. Este es un tema que su profesor, el licenciado Giovanni Orellana, les va a profundizar, se los va a dar pues muy acertadamente estos temas. Pero quiero referirme al artículo 324, que esto va a ser producto de una ejecución en vía de apremio cuando se ejecuta una hipoteca. La ley dice, llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Y aquí viene la importancia de la participación notarial. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado, o sea, el demandante, designe a costa de este. Eso pues va a ahondar más el licenciado Giovanni Orellana, pero el tema es la participación del notario, pues la participación que va a tener el notario en este tema. Y luego tenemos del proceso sucesorio extrajudicial, del artículo 488 en adelante, van a ver ustedes todo el tema del proceso sucesorio extrajudicial, que así en su epígrafe de la sección primera lo denomina trámite ante notario. Por eso se le llama o se le denomina extrajudicial, porque al notario es al que se le permite. Y vean ustedes cómo en un cuerpo legal que contiene normas adjetivas se está legislando o se está regulando legalmente la actuación del notario en el tema del proceso sucesorio intestado y del proceso sucesorio testamentario. Y es que también vimos en clase pasada los requisitos y las formalidades que el notario debe de cumplir en los testamentos y donaciones por causa de muerte, cuando me refería al artículo 42, 43 y 44 del Código de Notariado. Y aquí se regula ya ese procedimiento que el notario tuvo que haber cumplido con las normas sustantivas del derecho civil para la creación de los testamentos. El testamento abierto, ¿verdad? Y el testamento cerrado, que son los testamentos comunes. Y los testamentos especiales, pero que van a producir como efecto, sí, el trámite del proceso sucesorio extrajudicial, o sea, el trámite que se lleva ante notario. Aquí lo van a encontrar ustedes, cuál es el proceso que se va a llevar. Por supuesto, algo muy importante, cuando hablo del tema del proceso sucesorio extrajudicial, cuando se habla del tema del proceso del notario o el proceso ante notario, tiene que existir como requisito, ¿sí? Ya es electrónico, si no, Gerardo Sánchez, ya es electrónico, bueno, no sé. El artículo que acabo de mencionar, si es con relación al proceso sucesorio, ¿verdad? Es el artículo 488 en adelante, donde van a encontrar ustedes todo lo relacionado a al proceso extrajudicial. Pero les decía, para que proceda un proceso extrajudicial, o sea, para que proceda el sucesorio ante notario, ¿sí? Obligatoriamente, compañeros, se debe cumplir con la primera característica del derecho notarial, y ustedes ya la saben, ¿sí? Que se actúe dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen conflictos subjetivos, derechos subjetivos en conflicto. ¿Por qué razón? Porque el notario va a poder actuar
si los presuntos herederos se encuentran de acuerdo. Con uno de ellos que no esté de acuerdo, pues se abre la litis, se inicia el litigio y eso le corresponderá a un juez. Ya no habrá proceso extrajudicial, ya no habrá participación notarial. Gerardo Sánchez, ya es electrónico la pregunta, si me la puede ampliar aquí, con mucho gusto la podemos comentar. Bien, y termino entonces, concluyo con este derecho procesal civil, con otras ramas del derecho. Solamente no creo que me dé tiempo, creo que ¿qué? Hablé más de este tema, ¿verdad? Me amplié demasiado con estos temas, pero solamente voy a introducir para que el día viernes con ustedes comience a las 6 menos cuarto de la tarde, comience con ustedes ya a hablarles de este tema. Pero voy a hacer una breve introducción del tema que vamos a ver o que vamos a platicar, o de los temas que vamos a hablar. Quiero referirme a los sistemas notariales. Hay dos grandes sistemas notariales: el sistema notarial latino y el sistema sajón, o sea, aquí se le llama sistema de tipo latino, y el sistema sajón. Al igual que les dije que el principio de unión de la unidad de contexto también se le llama principio de especialidad, pero no lo escribí porque de esa manera puedo verificar quiénes están en clases, quiénes participan directamente en clases, o quienes por lo menos miran el video posteriormente, ¿verdad? No se atienden a las copias que corresponden. Entonces quiero decirles, el sistema latino también se le denomina sistema francés, o también se le denomina sistema de evolución desarrollada. Por favor, tomen nota. Se le llama sistema de tipo latino, sistema francés, sistema de evolución desarrollada, y al sistema sajón, el sistema sajón, no lo voy a escribir aquí, pero se los refiero. El sistema sajón también se le denomina sistema de evolución frustrada, sistema inglés, y también se le denomina sistema de testigos profesionales. Sistema de testigos profesionales, ¿sí? De esta forma se le puede denominar a este sistema sajón, ¿sí? Bueno, y para darles una introducción, empezar y terminando el día viernes este tema, una introducción, solo quiero comentarles, el día viernes les voy a dictar la definición de notario. Luego la vamos a analizar, la definición de notario, para concluir con ustedes y poderles decir claramente, ¿sí?, que esa definición de notario, que fue autorizada en el primer congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino en el año 1957, con sede en Buenos Aires, es una definición que cae como un traje a la medida o como anillo al dedo para el ejercicio del notario latino en el sistema notarial guatemalteco. Entonces, Brenda Martínez, no sé qué es el tema que quisiera que le repitiera, si es lo relacionado todavía con este tema, o si ya es lo que estamos hablando ahorita de latino. Si es esto, lo vuelvo a repetir: el latino se le denomina también sistema francés, se le denomina también sistema de evolución desarrollada, ya lo explicaré por qué le denominan así. Se le denomina también, y al sistema sajón se le denomina sistema inglés, sistema de evolución frustrada, y también se le denomina sistema de testigos profesionales. Ya cuando les explique cada uno de esos van a entender ustedes por qué se le denomina así a ellos. Quiero concluir diciéndoles, compañeros, no estoy seguro, compañeros, les dije que era 1957, pero sí recuerdo que fue en los años 1950 en adelante. Fue el primer congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino en Buenos Aires,
pero déjenme chequearlo y el día viernes yo le doy con certeza el año. Pero fue en Buenos Aires, en el primer congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino. Bien, ya lo expliqué entonces, solo quería terminar con una observación más. Creo que Carmen nos está haciendo favor aquí. Omar Hernández, con una duda, el 15 hay elecciones en el CAM, es el miércoles. Si hay segunda vuelta, si hubiera segunda vuelta, yo estoy enterado que seguiría el siguiente miércoles, que no nos afecta a nosotros en nada con las clases. Las urnas, si no estoy mal, las cierran a las 6 de la tarde. Nuestra clase comienza a las 6 menos cuarto de la tarde. Yo, pues cumpliendo con mi obligación de votar, pues iría a votar temprano. No tenemos ningún digamos, obstáculo para que aún que se repitieran las elecciones o aún que hubiera segunda vuelta, no tenemos pues ningún obstáculo para suspender clases. Sistema latino, también se le da masajón. Sí, gracias Carmen, usted está replicando aquí lo dicho en clase para que ustedes lo tomen nota. 952, no, y gracias Brenda. Bien, ahí estamos entonces. Solo quería comentarles esto de la Unión Internacional del Notariado Latino y con eso concluyo mi clase. Solo quiero Dani Mérida, bueno, todavía el tema del voto es secreto, ¿verdad, compañeros? Entonces, pues ya sé por qué planean, pero siempre me gusta ir a votar temprano, cumplir con esa obligación y ya está. Les quería comentar entonces lo último. Fíjense, la Unión Internacional del Notariado Latino quitó de esa su denominación la palabra latino, porque cuando hablamos de latino y esas, pues estamos hablando de las lenguas romances, ¿verdad? Decimos esa trilogía de Francia, Roma y España, pues siempre pensamos de latino una persona que habla el idioma español, ¿verdad? Ese es el latino. Pero recuérdense que si hablamos de Latinoamérica está Brasil, que habla el portugués, y entonces en la Unión Internacional del Notariado Latino ya hay muchos países que han adoptado el sistema de tipo latino, del África, del continente asiático, Europa, Latinoamérica. Entonces la Unión Internacional, viendo este tema, pues le quitó la palabra latino y ahora única y exclusivamente se llama Unión Internacional del Notariado. La razón es que esa precisamente han adoptado muchos países que no son de habla hispana, han adoptado este sistema donde tenemos protocolo y todo. Ya lo voy a explicar el día viernes, pero por esa razón se llama el sistema de tipo latino, que es el que les voy a dictar la definición de notario, y de ahí voy a explicarles el por qué a nosotros nos quedó como anillo al dedo. Sí, las lenguas romances, ¿verdad? Que se establecían, pero precisamente nosotros siempre pensamos, ¿verdad? De los latinos, somos latinos, o el latino es porque es de habla española, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes profundizan sobre el tema histórico de esas lenguas romances, pues es esa trilogía, ¿verdad? Del latín, ¿verdad? Del francés, que estamos hablando, Francia, Roma y España. Bien.
Le agradezco, Dulce, por su comentario. Muchísimas gracias, como siempre, compañeros. Les agradezco pues la participación en la clase. Ya vamos avanzando más sobre el tema, ya vamos a entrar a hablar de las leyes, ya vamos a entrar a hablar de otros temas. Así que muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo muy buenas noches y primeramente Dios, estoy con ustedes nuevamente el día viernes a las 6:45 de la tarde. Muy feliz noche, bendiciones.